Hola queridos amigos, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes. Bueno, hemos visto varios videos y en los cuales hemos mostrado distintas estrategias o tips para preparar el examen de grado. Lo fundamental, como siempre, es tener creatividad, tener orden, organizarse y tener sobre todo la motivación y el interés. Espero les agrade el video que a continuación les muestro. Desde Santiago, un abrazo. Hola queridos amigos, hoy vamos a ver algo más de los derechos reales. Estos se refieren específicamente al artículo 577 y 579 y algunas leyes especiales. El concepto lo vimos en otro video, que se define el derecho real como aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a una determinada persona, ¿ya? Se concibe en general una relación entre la persona y la cosa, inmediata, absoluta. Un derecho en la cosa, ¿ya? Puede entenderse también como un poder sobre una cosa, cuando este poder es completo, total, estamos en presencia del real, del derecho real máximo, como es el de dominio, ¿ya? Que puede ser parcial o incompleto, como ocurre con los demás derechos reales, por ejemplo, el usufructo, la hipoteca, la prenda, ¿ya? El titular del derecho real puede ser una persona o varias, y en último caso estaremos ante una comunidad que se llamará copropiedad, si recae sobre una comunidad en el dominio. La cosa sobre la cual recae el derecho real ha de ser siempre, en todo caso, determinada. Pero esta concepción del derecho real como una relación de la persona y la cosa ha sido en general discutida. Se observa la impropiedad de concebir una relación entre una persona y cosa, en circunstancias que el derecho, las relaciones jurídicas se establecen entre los sujetos entre sí, sin perjuicio de que el objeto de esa relación pueda recaer sobre una cosa. Se hace referencia entonces a la llamada obligación pasivamente universal. Se entiende que el derecho real y el derecho personal existe una diferencia sustancial, ténganlo presente. En último término, el derecho real también importa una relación entre los sujetos, mientras que el derecho personal se da entre el acreedor y el deudor, recayendo sobre una prestación. En el derecho real, esa relación tiene lugar entre el titular y el resto de las personas, la comunidad toda, recayendo desde luego sobre la cosa de que se trata. De este modo, el titular tiene el derecho de que se respete por todos el ejercicio de las facultades sobre la cosa, y ya, eso es muy importante, absteniéndose el resto de perturbarlos. Los elementos del derecho real, sin perjuicio de los alcances expuestos en lo que les he mencionado, la doctrina señala que en todo el derecho real hay ciertos elementos. El sujeto activo, ya, quien tiene el poder para aprovecharse la cosa en forma real o parcial. El propietario tiene el poder jurídico de aprovechamiento total. Puede usar, gozar y disponer, consumirla materialmente, enajenarla. Los titulares, los demás derechos reales, tienen únicamente un poder jurídico de aprovechamiento parcial que puede ser mayor o menor según el derecho real que se trate. La cosa objeto del derecho debe ser siempre determinada, individual, específica, porque como decía Planiol, el derecho real siempre tiene por objeto garantizar el derecho a la posesión, que es necesariamente concreto, ¿ya? Y que debe existir sobre una cosa determinada. ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? Los derechos reales se clasifican, según la doctrina, en de goce y de garantía. Los derechos reales de goce permiten la utilización directa de la cosa, su uso y percepción de los frutos. El primero de ellos, el más completo, es el del dominio. Junto a él están otros derechos reales de goce, ¿ya? Con facultades limitadas como el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre activa. A los anteriores cabe agregar, fuera del Código Civil, el derecho de conservación, el derecho de aprovechamiento de aguas y el derecho que se concede para las obras públicas. Los derechos reales de garantía permiten, ciertamente contienen en esencia la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenación para obtener el producto de una prestación incumplida. Son ellos el derecho de hipoteca,
el de prenda y el de censo. Se les llama también derechos reales, los de realización de valor, y son de aquellos que garantizan el pago de una obligación, otorgan la facultad de determinar la enajenación de una cosa para obtener el valor de ella y con él pagar dicha obligación. Otra figura que existe es la taxabilidad de los derechos reales. Los derechos reales, por su contenido absoluto y directo sobre las cosas, están establecidos por la ley. Generalmente los códigos civiles efectúan una enumeración, ¿cierto?, de los derechos reales, como acontece con el nuestro, en el artículo 577. Nadie impide, sin embargo, que otros preceptos legales establezcan otros derechos reales, como ocurre con el 579, con el derecho de censo, que tiene el carácter de derecho real, que se persiga la finca censuada. Eso está en la ley 20.930, ¿ya? El derecho real de conservación. Parte de la doctrina alude a los demás derechos reales administrativos, como el derecho de aprovechamiento de agua, como el derecho del concesionario también, ¿ya? Ahí hay algunos autores que lo han trabajado muy bien eso. Se ha planteado en el derecho comparado el problema, dice, son los derechos reales los que la ley establece como tales, o si es posible los particulares que puedan crear en sus convenciones otros derechos reales. Esto lo conversamos en el anterior video. Nuestra doctrina en general no acepta la posibilidad que los particulares puedan crear derechos reales. La razón más frecuente, siguiendo Planión, alude al carácter de orden público, ¿ya?, que tienen las normas sobre organización de la propiedad, entre las que se encuentran las relativas a los derechos reales, lo que resta aplicabilidad a la voluntad de los particulares. Naturalmente que esta voluntad la que se origina los derechos reales en concreto, pero ello no supone una figura jurídica que esté diseñada. Que en general los derechos reales son concebidos por la ley, ¿ya? A contrario del censo, tenemos los derechos personales, y ese concepto lo encontramos en el 578, que define los derechos personales o créditos como aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. El derecho personal es la contrapartida de la obligación del deudor. Tratándose de esta clase de derechos, el acreedor tiene la facultad para exigir del deudor el cumplimiento de una prestación que podrá consistir en dar, hacer o no hacer. También hay un carácter ilimitado de los derechos personales. Esto a diferencia de los reales, ¿ya? Los derechos personales son ilimitados, pueden originarse libremente en la voluntad del contratante, sin perjuicio naturalmente del respeto a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. También tenemos los elementos constitutivos de todo derecho personal, que distinguimos cuáles: el sujeto activo, por ejemplo, ¿ya?, o también llamado acreedor, el sujeto pasivo o el deudor, el objeto del derecho, que puede consistir en una dación, la realización de un hecho positivo o una abstención. También tenemos el paralelo entre los derechos reales y personales, que solemos normalmente preguntarlos. Distinguimos diferencias también en cuanto a las personas que intervienen en la relación jurídica. Tratándose de los derechos reales, hay un sujeto activo determinado, pero un sujeto pasivo generalmente indeterminado, constituido por toda la colectividad, obligada a respetar el derecho real que yo poseo, ¿ya? Por ejemplo, se observa, sin embargo, que hay derechos reales en que también hay un sujeto pasivo determinado, como acontece en las servidumbres activas y con el derecho de conservación. Ahora, tratándose de los derechos personales, los sujetos activo y pasivo están determinados. Excepcionalmente puede ocurrir que no lo estén, ¿ya?, sino hasta que se haga efectivo el cobro o el pago de la obligación. Así, por ejemplo, el acreedor de un título de crédito al portador estará indeterminado hasta que el momento en que se presente un tenedor legítimo del mismo y lo cobre. O el deudor de una obligación consistente en gastos comunes o contribuciones de un inmueble será aquel que detente el dominio del predio
¿ya? Cuando así el acreedor lo exige, ¿ya? Es bien importante entender esto de las definiciones de derechos reales y personales, porque si ustedes le consultan a sus profesores, a los colegas, si alguna vez le preguntaron esta diferencia entre los derechos reales y personales, seguramente los colegas le van a decir, me la preguntaron todas estas veces. Pueden hasta en el examen de grado consultarlo. Sin embargo, en el examen de grado en general, tradicional, es como muy básico preguntarlo, podría darse, pero en los exámenes de cátedra, claro que sí, siempre se da. Ahora, en el examen de grado no tradicional, es decir, el sistema de casos, ustedes tienen que relacionarlo, porque en el sentido de que el señorío que representa el derecho real es distinto del derecho personal que yo tengo para exigir que me paguen por la prestación que yo cumplí. Por ejemplo, si yo soy abogado, por los honorarios profesionales respecto de una causa determinada, como por ejemplo la que tengo la próxima semana, y para eso estoy repasando la materia. ¿Me entienden? Entonces, ese es bien importante este tema para que vean que no es una mera cuestión de carácter dogmático o de análisis complejo jurídico. No, es de aplicación práctica día a día. Ahora, lo va a hacer cuando ustedes en realidad lleguen a la práctica profesional o cuando se encuentren titulados. Tengan buena tarde y espero les agrade este video.